Gentiles amigos de Mirada Profunda, este espacio de periodismo sin compromisos, bienvenidos. El viernes pasado, 24 de mayo, se cumplieron 27 meses del inicio de la operación militar especial de Rusia en Ucrania. ¿Qué hay detrás de este conflicto? Se lo vamos a preguntar, se lo preguntaremos al doctor Josman Barbosa Domínguez. Él es historiador por la Universidad Nacional de Colombia, es maestro en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México y también doctor en Economía Política del Desarrollo por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Como ustedes pueden apreciar, el doctor Josman Barbosa Domínguez es muy cercano a México. Le agradecemos que nos tome esta comunicación vía Zoom y le damos la bienvenida. Josman, de veras, qué grato. Muchísimas gracias por el privilegio. No, Jorge, muchas gracias a ti. Ha sido un gusto conocerte, participar ahora de tu programa, que sé que va tomando cada vez más fuerza con una visión objetiva, imparcial y amplia, con la participación de muchas voces y sectores. Entonces, qué bueno poder estar contigo en tu programa. De eso se trata, de que desde distintas ópticas, desde distintos puntos de vista, se aborden los temas que son cruciales para nuestra humanidad, para el mundo. Josman, ¿sería correcto si tu servidor preguntara lo que vemos en Ucrania es una guerra abierta del occidente globalista contra Rusia? Claro que sí, Jorge, sería la forma más objetiva y menos coyuntural de asumirlo. Digamos que dentro de las manías que puede producir cualquier profesión y cualquier formación académica, profesional, para el historiador particularmente, la corta duración siempre tiene sospechas, ¿no? Frente a los contextos amplios que la contienen. En las coyunturas se detonan las estructuras y lo que estás diciendo es precisamente cómo la estructura se va detonando en una coyuntura en la cual los sesgos de los medios masivos de comunicación aprovechan porque la estructura tiene el peso de una gran amnesia, ¿no? También impulsada por lo que es el trato de la historia y de las sociales en las propias pensum universitarios y escolares. Entonces, estaría muy de acuerdo contigo en que es un problema más estructural que coyuntural. Pues un servidor podría remontarse, por ejemplo, a la Revolución de Colores, al golpe de Estado del Maidán, por ahí 2014, a las agresiones contra la población identificada con Rusia o de raíces eslavas en Donetsk y Lugansk, pero mejor te dejo la palabra y te dejo la pantalla para que nos hagas el favor de desarrollar el tema, porque sé que tuviste la gentileza de hacer una presentación para este programa. Claro que sí, Jorge. Es una gentileza y un imperativo académico hacer siempre una presentación que además pedagógicamente ilustra y me ubica a mí también frente a lo que quiero comentar, ¿no? Que básicamente, sabiendo que hay muchas personas que ya son habituales dentro de los contenidos, imagínate, estamos a 27 meses, como indicabas precisamente al inicio del programa, la gente ya maneja mucha información y esa información que se ha recabado sale en varias noticias. Hay varios expertos, muchos académicos han migrado hacia función de youtubers en donde
también hacen una función pedagógica, mientras no los eclipse precisamente esta tendencia, hacen una función pedagógica. Por eso, más que remontarme a momentos del conflicto, eso también es otro elemento dentro de los historiadores. Te comento, hay algo que se maneja y es el ídolo del origen. Claro, eso es en una escuela, en la escuela francesa de Anales, que es básicamente la que tiene mi formación como historiador, además del marxismo, la teoría crítica, la historia crítica y algo de la historiografía alemana rankiana. Pero dentro de la historiografía francesa se habla mucho del ídolo del origen, que consiste básicamente en cuándo comienza un fenómeno. Y entonces, entre más vamos hacia atrás en un fenómeno, comenzamos a encontrar raíces históricas más profundas, ¿no? Si vemos la entrevista de Tucker Carlson a el presidente Putin, lo tuvo 15, 20 minutos explicándole la génesis de la Rus en el Kiev del siglo XVII, es decir, y desde ahí comienzan a haber génesis de identidades y particularidades, ¿no? En esta presentación que me voy a permitir compartir ahora mismo, lo que intentaré mostrar es más bien unos elementos centrales desde los cuales seguramente tú tendrás preguntas para, para hacer. Entonces, desde ahí, con mucho gusto, podemos comenzar a dialogar. Adelante, adelante, por favor. Entonces, esta es la presentación. Hablemos primero de un contexto global y regional. Aquí vemos discursos de la hegemonía y eventos en perspectiva. Tengo, precisamente cuando digo discursos de la hegemonía, Jorge, es comentar también cuáles han sido estos discursos que imperan en el ámbito académico, se fundan como verdades en el ámbito académico, se les hace una publicidad desde ámbitos académicos y luego se proyecta también a partir de los medios de comunicación. Esto es algo que se llama en economía política de la comunicación precisamente la tendencia de lo que Marx describe en su introducción general a la economía política como la cadena producción-consumo. Y en esta producción-consumo, ¿quiénes producen los discursos y quiénes los consumen? Los discursos se producen primero en el ámbito de las academias y los centros de investigación o los llamados think tanks que generan las ideas. Si nos damos cuenta, para dar un marco un poco general, la teoría del desarrollo de Walt Whitman Rostow generó precisamente esta primera verdad que comenzó a imperar. Yo creo que para mí, para mi concepto, eh, esta teoría del desarrollo fue el primer elemento comunicacional más eficiente. Yo creo que más eficiente después de la doctrina Monroe, la teoría del desarrollo fue una implementación de un concepto que no se tenía hasta los años 60. Antes se hablaba de una contradicción entre atraso y dependencia, entre atraso y desarrollo. Y mira que ahora en la teoría del desarrollo de Rostow comenzó a hablarse de subdesarrollo y desarrollo. Esta tensión subdesarrollo-desarrollo la criticó el historiador Eric Hobsbawm, inglés, y el historiador Pierre Vilar. Hicieron un artículo los dos cuestionando la esencia histórica, es decir, la aberración histórica que entendía esta doctrina, porque no hay ningún país que haya ido del subdesarrollo al desarrollo. Europa no vivió un subdesarrollo. Europa vivió unas condiciones propias hasta que lograron niveles de desarrollo tecnológico propios de su época. Entonces, esto nos obligó a tener un discurso en lo que tú encuentras ahora, ¿no? Ahora se habla del desarrollo, de salir del subdesarrollo y es un logro desde el posicionamiento de discursos. El otro discurso, pues también es el fin de la historia de Fukuyama. Seguramente tú lo recordarás mucho más. Este nos da como tendencia que la historia murió, que ya no hay historia. Ahí debo hacer una aclaración, apreciado Jorge, y es que también creo que seleccionan de manera muy conveniente lo que dijo Fukuyama. Fukuyama lo que decía en ese texto del fin de la historia y el último hombre es que a partir de el fin
mundo y el campo socialista, particularmente el soviético, lo que podía vivir la humanidad era dos tipos de segmentos. Uno, que era los países históricos que continuaban la contradicción hegeliana de amo y esclavo, de lucha de clases, si se quiere, y en esos estaban inmersos todo el sur global. ¿Y quiénes eran los países que se volvían ahistóricos en donde moría en verdad y había un fin de la historia? Los países desarrollados. Entonces, Fukuyama dice, el fin de la historia llegó a Occidente particularmente porque derrotó a su principal contradictor. Y ya los demás son residuos en los que inevitablemente seguirá esta contradicción por un tiempo. Este discurso es fundacional de una época que es Guerra Fría, fin de la Guerra Fría, y desde ahí seguramente, no me desmentirás tú ni muchos de los que nos oyen, se comienza a hablar, no, la historia no murió, no, la historia no murió, la historia no puede morir. Pues la historia no puede morir, pero creo que fue un poco sesgado como se entendió a Fukuyama, que igual las contradicciones dentro del propio Occidente siguieron, ¿no? Pues nos damos cuenta qué le hicieron a los pensionados en Grecia, qué le están haciendo a los que protestan en Francia o en Alemania, pues seguramente no es que haya un fin de la historia propiamente dicho en Europa. Un tercer discurso que se impone, Imperio de Hart y Negri. Michael Hart y Antonio Negri, un socialista consumado y un investigador de la Universidad de Harvard, si no me equivoco, Hart, y construyen un texto en donde hablan de, en términos del fin, una década prácticamente después de acabada la Guerra Fría, ¿qué es lo que está pasando entonces con el imperio? El gran imperio es Estados Unidos como articulador de todas las élites globales y tiene como condición propia este libro Imperio, el fin de las contradicciones de clase. ¿De qué habla Hart y Negri en Imperio? De la multitud, de las ciudadanías, y se diluye, digamos, un factor de contradicción. Y es un libro que tuvo, seguramente recuerdas, mucho impacto de estos libros que dicen que conmocionan teóricamente la academia y la información. Eh, bueno, ahí está también este ejemplo. Y finalmente, pues El Capital en el siglo XXI de Tomás Piketty, que es del 2013. La verdad que mm, leerlo no es entender ni ver una reflexión paradigmática, está diciendo que hay que volver al estado de bienestar y también enfoca en una pérdida de la potencia del ciudadano en relación a la reivindicación de sus derechos. Y sin embargo es fundacional. Digamos que lo que rescato yo de estos cuatro que me preocupan en lo personal es que fundan teóricamente espectros de discurso en donde desaparece un poco o mucho la resistencia. Entonces quería comenzar por ahí, porque también lo que vamos a ver de Europa en adelante es una fundación de un discurso hegemónico que quiere conseguirlo, pero que le está quedando complicado a partir de una guerra que es militar y económica con Rusia y con China, aunque China está en un segundo plano en este punto de contención directo y militar. Y ya eventos en prospectiva, para ver un poco hacia futuro qué nos viene también, apreciado Jorge, la pandemia SARS-CoV, ¿no? O sea, en un momento en el que estaba la economía frágil, entró la pandemia, esto no es teoría de la conspiración, no me muevo con ese tipo de inferencias que pueden ser interesantes, pero efectivamente sí hubo un ensayo llamado Evento 207, 507, algo así, en donde se reunieron y ensayaron, simularon cómo se haría y cómo se viviría una pandemia. Todo lo que es el desastre de la credibilidad del sector médico en términos epidemiológicos nos muestran, digamos, que aquí no había una preparación, ni se estaba comprendiendo ni sabiendo qué era lo que pasaba. Ahora lo que estoy comentando ahí es que desde el Instituto John Hopkins nos están diciendo que para el 2025 al 28 va a haber otra pandemia. Lo comento porque en estos eventos en prospectiva también se están planeando desde el Instituto Johns Hopkins algo que se llama el Sparks Pandemic. Es un documento que
si no lo conoces, con gusto te lo comparto para ti, para tus visitantes a la página. Es un documento amplio que detalla precisamente lo que es esta nueva planificación pandémica, ¿no? Y el Instituto Johns Hopkins fue uno de los que hizo una medición diaria del impacto de lo que fue la pandemia. Está relacionado, digamos, con el monitoreo de estos eventos, entonces interesante en perspectiva lo que vamos a ver, ¿no? La reconfiguración de la hegemonía, esto, digamos, desde una perspectiva de Brodel, Fernand Brodel, el historiador francés, que nos habla de los ciclos en los que se ha descentrado y recentrado el poder en el mundo, ¿no? Que pasó de la parte flamenca a Inglaterra, de Inglaterra luego pasó a Estados Unidos, y de Estados Unidos hay una transferencia, digamos, de centro hegemónico hacia China, pero con unas particularidades diferentes. Eso se detalla, digamos, en cómo se aprecia la complementariedad y la multipolaridad dentro de los BRICS, que son BRICS ampliados, ¿no? Pero sin embargo ocurre un descentramiento de elementos potenciales a nivel de ciencia y de economía hacia la multipolaridad con un centro básico en lo que es China y Rusia. También vamos a ver la recomposición de las cadenas de valor y materiales en el Pacífico y en el Ártico. Esto pues es interesante porque vemos cómo está, por ejemplo, el canal de Panamá con problemas climáticos que lo tienen en sequía. Vemos lo que pasa en el estrecho de Adén, lo que pasa en el Mar Rojo y cómo se comienzan a configurar otros, digamos, espacios para la circulación de las cadenas de valor. Y el Pacífico potenciándose precisamente con este descentramiento y recentramiento en China. Saltos tecnológicos y reconfiguración del empleo, formación profesional. Esto es otro de los saltos importantes que vamos a ver hacia futuro. Es decir, que no podemos comprender, como bien tú lo decías al inicio, si era una guerra entre Occidente y Rusia, no podemos ver que es multifactorial, no podemos enfocarnos solamente en guerra. La cultura ha tenido también, digamos, impactos a nivel de lo que ha sido controlar o mirar, intentar prohibir a autores rusos, artistas rusos, religión rusa. Entonces, hay que tener en cuenta que siempre es multifactorial y por eso es importante ver hacia el futuro que estos saltos tecnológicos y reconfiguración del empleo son cosas que van a tener también como reto esta confrontación que es paradigmática. Estamos viviendo un momento muy doloroso de la humanidad, pero también que va a entregar unas nuevas formas de relacionamiento global. Rearme en la región, disputa por materias primas y mercado. Hemos considerado siempre que Latinoamérica es territorio de paz. Ojalá siga sucediendo así, pero como mostraré hacia el final del informe de esta presentación, también ya desde la propia RAND Corporation salió este año un documento que habla, en el 2023, noviembre del 2023, que habla precisamente de posibles conflictos en América Latina, ¿no? Entonces, hay un rearme en la región y hay condiciones que, si no están, se pueden crear en la región misma. Recuperación de la zona estadounidense. Estamos viendo también cómo estas tensiones entre progresismo y neoliberalismo, más neoliberalismo, fascismo, están prendiéndose y apagando el mapa político del continente americano. Y reavivamiento del nazismo. Estos son elementos que hay que tener en cuenta que están en el presente, pero moviéndose muy fuertemente hacia lo que será en prospectiva, ¿no? ¿Y qué será y cómo se decantará en el futuro? Tiene que ver con lo que hagamos o estén haciendo los decisores en el presente. Entonces aquí ya podemos pasar a ver las alianzas económicas, la integración económica mundial, principales bloques comerciales. Y los mapas pasarán, digamos que un poco rápido, solamente para mencionar que si nos damos cuenta cómo ha crecido la complejidad de ese mundo pre-Segunda Guerra Mundial, luego de la Segunda Guerra Mundial en la Guerra Fría, y luego cómo se están configurando. O sea, ya no tenemos dos bloques
no es un mundo en blanco y negro, es un mundo que ha ido aprendiendo a tejer y a relacionarse de manera distinta. Podríamos hablar de los procesos violentos de lo que fue la partición africana, para comprender que antes estaban divididos era por colonias. Ahora, como huella de eso, están también un poco los idiomas que se hablan en cada región, pero este mapa comercial, este mapa económico, nos permite ver la riqueza y la complementariedad que hay, ¿no? Hay muchos intereses, hay deslocalizaciones, hay unos que son de carácter regional, básicamente, pero hay otros que también comienzan a dislocarse y no son necesariamente regionales. Mira, por ejemplo, que los países de la Comunidad Económica de los Estados de África Central, CEAC, también tienen eh, bueno, tienen unas condiciones particulares. Los que están hacia el centro comparten a la CEAC y comparten a la Comunidad de Desarrollo de África Austral. Entonces, digamos, hay mezclas, ¿no? Hay posibilidad de negociación. No es que porque tú estás allí no puedes estar acá. Seguramente no serán negociaciones tan fáciles, pero estamos viendo un planeta y unos países que comienzan a dialogar, ¿no? Y como tú bien lo sabes, África está en un decidido frente de desmarcación de Europa, particularmente de Francia. Entonces, este mapa es interesante por eso. Y aquí pues vemos lo que es la expansión de BRICS, más en el sur, o sea, con un pie en el sur global y en contraste con el G7, ¿no? Entonces, hay muchos países pidiendo entrada a los BRICS. eh, Argentina, con la situación de la elección de Milei, no quiso ingresar al bloque BRICS. Precisamente eso lo veremos un poco más adelante, pero entraron cinco países, ¿no? Entraron Irán, Arabia Saudita, Egipto, Etiopía y Emiratos Árabes Unidos. Ya no son cualquier países, de pronto Etiopía uno podría pensar por qué, pero hay unas razones y unas motivaciones de que pidió Sudáfrica en las negociaciones, y si se dan cuenta la idea era tener un aliado por parte de los BRICS. Brasil pidió a Argentina, seguramente ahora entrará Bolivia o Venezuela, pero esta es una recomposición global de cómo se está viendo. Y si nos podemos dar cuenta, lo que es el G7 es Estados Unidos, Canadá y los países más occidentales de Europa. Veamos entonces también la deuda comparativa por países en billones de dólares. Obviamente el rojo es donde está candente la deuda. Estados Unidos está en más de 3 trillones de dólares su deuda. Dicen los economistas que para producir un dólar de valor tienen que endeudarse en $3, es decir, imprimir, emitir $3 para tener el equilibrio económico. Entonces, es una economía recalentada. ¿Cuánto aguantará? ¿Cuánto estirará? Eso, creo que en eso, por buenos que sean los economistas que hacen los cálculos actuarios y econométricos, siempre va a ser una cuestión fortuita y más ligada a, a otro tipo de juegos que seguramente ni siquiera los decisores controlan completamente. Pero aquí en este mapa entonces podemos ver que los valores de Rusia están entre los más bajos. Sin embargo, curiosamente, el presidente Vladimir Putin nombró como ministro de Defensa a un economista, cuidando también qué porcentaje del PIB iba a desarrollar Rusia y cómo lo iba a administrar, ¿no? Pues en todo lado hay corrupción, eso lo sabemos muy bien en América Latina. Entonces también es cuidar que no se le desborde el PIB en guerra en relación con lo que es su economía, ¿no? Que no es ni de cerca la economía estadounidense, no es ni de cerca la economía estadounidense más el G7, que son los países que luchan prácticamente contra Rusia. Entonces tiene que cuidar mucho, porque ahora hablaremos de los triunfalismos. Es importante tener presente esto. Entonces, este mapa de deuda externa
global nos permite ver esto para nuestras siempre mm, especulaciones argumentadas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, hay un historiador francés llamado, bueno, Langlois Xenobos decía que era mejor tener una mala hipótesis a no tener ninguna, ¿no? Entonces partamos del hecho de tener una idea y una intención y una intuición con respecto a cómo enfocamos y vemos y argumentamos el tema que me invitas a compartir. Veamos entonces esto que es economía rusa en 2024. Ya en el primer trimestre, lo que vemos, y ahí pongo Sputnik, El Mundo de España, Infobae y BBC de Londres para que no se vea alguna tendencia o sesgo, ¿no? Creció el PIB ruso 5,4% en el primer trimestre. Están, digamos, aceptando, además esto también lo confirman datos del Banco Mundial, y la BBC pues dice cómo la economía de Rusia ha logrado resistir la guerra de sanciones, las sanciones por la guerra, e incluso crecer más que las de los países del G7. Entonces estamos viendo una situación actual que son las consecuencias de una guerra construida de Occidente. O sea, aquí está claramente haciendo una lectura crítica de las noticias que está hablando de dos polos de tensión, ¿no? El G7, unos países, Inglaterra, Italia, España, Francia, Alemania, Japón eh, y Estados Unidos y Canadá. Estos son los que están y están creciendo más que el G7 en Rusia. Entonces, miremos la economía estadounidense en el primer trimestre, también desde diarios, para que veamos cómo se socializa esta información. La economía de Estados Unidos frena su crecimiento más de lo previsto en el inicio del 2024 a 1,6%, lo dice El País de España, esto es una noticia de abril 25. Luego nos dice el centro de la Cámara de Comercio Colomboamericana, que es el segundo cuadro debajo del país, dice economía de Estados Unidos crece un 1,6% en el primer trimestre. O sea, es la Cámara de Comercio Colomboamericana, Estados Unidos, Colombia. Y abajo nos dice entonces también de Agencia F, la economía de Estados Unidos creció menos de lo esperado en el primer trimestre del 2024. BBC nos dice, ¿es posible que la economía de Estados Unidos le esté yendo bien? Vemos cómo hay un respaldo y una expectativa de no, no está creciendo mal, ¿no? Y cuando uno ve el desarrollo de la noticia, lo que dice es que el periodista viajó por el lado de Georgia, de Estados Unidos, y vio que estaban construyendo fábricas a un ritmo que el autor dice no veía desde la China del año 2000. Bueno, pero una cosa es que se construye una fábrica ahora y otra cosa es el reflejo de eso en el crecimiento. Ahora, en términos de poder, ¿está perdiendo Estados Unidos por crecer poco? No, tampoco, no es un indicador único, pero es un indicador que suma elementos. Infobae, la economía de Estados Unidos, el aterrizaje suave, seguirá así. Esto lo dice Paul Krugman, que creo que fue asesor de un presidente de Estados Unidos, no recuerdo cuál ahora, si fue de un presidente Bush o Clinton, no recuerdo, pero creo que él fue asesor o secretario eh, de Economía, una entidad, es un articulista bastante conocido de Estados Unidos. Entonces, aquí tenemos un poco ese contraste de economías, ¿no? Entre lo que es Rusia, que es el tema que tenemos planteado hoy entre Rusia y el occidente colectivo, y el principal antagonista que es Estados Unidos. Rusia dice con quién va a negociar. Rusia negocia con Estados Unidos cualquier fin de guerra, cualquier armisticio, cualquier rendición, cualquier negociación. No va a ser con Ucrania, sería con el jefe de Ucrania. No va a ser Alemania, no va a ser Francia, va a ser con Estados Unidos. Entonces los indicadores de Estados Unidos, que es el que está explotando la propia economía francesa y europea a partir de venderles gas Shell 3 veces más caro que compraban a Europa y le está creciendo a 1,6.
creo que tenemos entonces ya una referencia para ver cómo le está yendo a Europa.